Así comienza Call of Duty Modern Warfare 2, un videojuego de 2009. 14 años después, seguimos con la misma cantinela. Alex y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de Barkov, limitando temporalmente la capacidad aérea rusa. Esto se nota a simple vista. Se trata de un esfuerzo reiterado del espectro conservador estadounidense en su cruzada por establecer su relato por encima del resto y hacerlo hegemónico. Comienzas una misión, te ponen en contexto, te dan las órdenes, estos son los buenos, estos son los malos, y cuando da comienzo la misión, empiezas a vivir el evento. Así es como poco a poco se va cimentando un discurso basado en el relato de unos hechos o eventos que todos juntos forman nuestro pasado. Estas son las principales características de la perspectiva positivista e historicista de la historia. El positivismo se entiende como una disciplina que muestra, narra y describe, en la que las preguntas planteadas sobre nuestro pasado tienen una sola respuesta. Todo lo descrito se trata de una verdad incontestable, sin espacio para debates, ya que son conocimientos objetivos. Y por otro lado, el historicismo entiende la historia como una ciencia de los hechos particulares y singulares que son relevantes. A diferencia del positivismo, el historicismo le da importancia a la comprensión y la empatía, siempre al servicio de quien domina el relato, claro. Y todo esto es el reflejo de una verdad objetiva. Bueno, pues Call of Duty baila entre estas dos. A través de la comprensión y la empatía que fuerza en sus videojuegos mediante los personajes y las situaciones que viven, narra, muestra y describe nuestro pasado desde su perspectiva yankee como si fuese la única respuesta incontestable. Veamos, por ejemplo, esta misión de Call of Duty Modern Warfare, el remake de 2019, llamada La carretera de la muerte. Nos ayudará. Si tratan de huir a las montañas, solo hay una salida. Tariq al-Mut, la carretera mortal. Los rusos la bombardearon en la invasión y mataron a los que huían. Según los estadounidenses patriotas que han hecho este videojuego, los rusos bombardearon esta carretera de salida de la ciudad. Sin embargo, los documentos que tenemos y los testimonios recogidos por periodistas e historiadores cuentan una versión muy diferente. Según estos artículos, y cito textualmente, lo peor de todo es que la mayoría se piensa que algunos de los muertos eran civiles palestinos e iraquíes. Se encontraron juguetes de niños quemados y pertenencias familiares en los escombros, y entre los vehículos, centenares de coches y autobuses no militares fueron destruidos. No hay ninguna opción de que esto sea accidental. El videojuego menciona la carretera de la muerte. El mapa es idéntico al del área en la vida real y la descripción coincide perfectamente. Solo ha cambiado la acusación de los hechos. Los desarrolladores del videojuego sabían que Estados Unidos había bombardeado a esa gente, y ellos eligieron encubrirlo premeditadamente. No podemos permitirnos estar desinformados acerca de los crímenes que ha llevado a cabo nuestro país. Mucha gente todavía ve a Estados Unidos como el país con el rol de pacificador y el salvador de los países necesitados, pero de hecho no somos mejor que los regímenes dictatoriales de Oriente Medio. Llegados a este punto, sería un poco raro no escandalizarse, pero claro, llevamos tan solo unos cuantos minutos de vídeo y esto no ha hecho más que empezar. Puede que el revisionismo histórico de Call of Duty nos llame la atención, para mal. Pero si, por ejemplo, cambiáramos algunos términos de estos videojuegos, como por ejemplo ruso por republicanos y CIA o FBI por nacionales, os puedo asegurar que la metodología a la hora de educar sobre la historia no diferiría mucho de los libros de texto de nuestro Estado español a la saga Call of Duty. Es bien sabido que las asignaturas relacionadas con la historia y geografía siempre se han basado en una metodología memorística en la que el alumnado debe memorizar el temario con el objetivo de soltar más tarde en el examen todos los datos, aunque un mes más tarde ya no te acuerdes de nada. Intenta estudiarlo como si fuese un cuento donde van ocurriendo una serie de sucesos, decían mis padres. Esto no es fortuito, porque precisamente así es como se han entendido asignaturas como historia por parte de las grandes editoriales que publican los libros de texto que se utilizan recurrentemente en las aulas. Hasta hace relativamente pocos años, los contenidos de las grandes editoriales sobre nuestro pasado se han presentado como hechos invariables que se suceden unos detrás de otros, en una línea recta continua que avanza sin desvíos desde la prehistoria hasta la actualidad. La mujer se queda en la cueva mientras los hombres cazan, la relación del paso del tiempo como señal de progreso y nunca de involución, o nombrar el bando de los sublevados contra el gobierno legítimo de la Segunda República como el bando nacional son algunos de los ejemplos que podemos encontrar de forma reiterada en los libros de texto que ilustran la perspectiva positivista de la historia en nuestro sistema educativo. Así que sí, Call of Duty y su forma de entender la historia está mucho más cerca de los libros de texto de las nuevas generaciones de lo que podríamos esperar. Fijaos hasta qué punto es así, que en los títulos de crédito finales de Modern Warfare 2 de 2019 se hace una recapitulación de todos los eventos del propio videojuego como si estuviesen expuestos en un museo. Así pues, encontramos que la forma de presentar la historia tanto en Call of Duty como en los manuales es
muy parecida o casi la misma. Por tanto, lo único que cambia o varía aquí es la lucha por quién controla ese relato que en un principio se supone que es neutro. Spoiler, al final resulta ser de todo menos neutro. Sin embargo, Call of Duty tiene una ventaja clara, sobre todo a la hora de presentar la historia, porque al contrario que en un libro de texto repleto de textos e información con fechas y nombres, en la saga de videojuegos lo vives, eres parte del evento. No es lo mismo leer en un libro de texto los actos militares que ha llevado a cabo Estados Unidos en Latinoamérica que entrar en acción y ayudar a desestabilizar un gobierno presuntamente dictatorial al cual Estados Unidos le tiene que dar una lección de sabrosa democracia, por llamarlo de alguna forma. Pues sí que matas a rusos. Solo a los malos. Ha sido una... Es curioso porque hasta la jugabilidad se trata de un ejercicio memorístico. Me explico. Modern Warfare 2 se parece bastante a Modern Warfare 1 en estructura y contenido. La jugabilidad de las misiones se parecen tanto que la intención parece ser la de hacerte aprender su mensaje a la fuerza, a base de la repetición entrega tras entrega, como los libros de texto que martillean una y otra vez con lo mismo hasta que te lo aprendas de memoria. Es un aprendizaje memorístico prácticamente idéntico. Sin embargo, hay otra forma de observar nuestro pasado. El desarrollo de Outer Wilds se sitúa en una galaxia y sistema solar completamente ficticios. No obstante, estos lugares ficticios son un medio para elaborar reflexiones universales sobre nuestro entorno más cercano y nuestra relación con él y su pasado. Voy a tratar de no destriparos esta maravilla de videojuego. En el sistema solar en el que vivimos están ocurriendo sucesos extraños que no sabemos a qué se deben y nuestra labor es investigarlos. Durante esta investigación encontramos todo tipo de fuentes históricas de una civilización muy antigua, ya extinta, que trataba de dar respuesta a los mismos misterios que nos ocupan a nosotros. En este punto es donde encontramos la clave de la metodología de Outer Wilds, entender el pasado para relacionarlo con el presente con una perspectiva de futuro, la base del pensamiento histórico. Lejos de esa perspectiva histórica positivista como una narrativa de sucesión de eventos inmutable que conocemos de Call of Duty, en Outer Wilds la importancia está en los métodos que empleamos para desentrañar el pasado del sistema solar, que difícilmente acabaremos sabiendo a ciencia cierta. Encontramos escritos en las paredes que van desde conversaciones personales hasta registros científicos. Conoces a las civilizaciones pasadas por la combinación de todas sus facetas, desde conversaciones personales, hipótesis, reglas de juegos, etc. Con las conversaciones de estas civilizaciones pasadas se puede aprender de ellos también por sus debates y sus discrepancias. Es una forma sostenible de relacionarnos con otras especies, no siempre matando y no siempre con la violencia de por medio. Pero también aprendemos del pasado de este sistema solar mediante la observación y la experimentación, la ubicación de los edificios, las ruinas desperdigadas por el sistema solar o los diferentes experimentos que podemos hacer a lo largo de nuestra aventura. Los documentos históricos te los puedes encontrar en cualquier tipo de orden, no se revelan de forma cronológica, tal y como les sucede a los historiadores. Tienes que tratar de recomponer lo que ha ocurrido con lo que te vas encontrando. Así pues, no existe una versión positivista de los hechos, todo se deduce a través de documentos, no de imponerse ni conquistar la geografía de lo que te rodea, sino de conocerla. Cada descubrimiento es un pequeño pedazo de conocimiento sobre el sistema solar en el que nos encontramos, como si fuese un pequeño tutorial para entender el entorno en el que habitamos y cómo este funciona. Esta perspectiva de entender nuestro pasado nos lleva a las reflexiones de Seixas y Morton, que definen el pensamiento histórico como el proceso creativo que realizan los historiadores para interpretar las fuentes del pasado y generar nuevas narrativas históricas. También, desde la perspectiva de Domínguez, pensar históricamente implica adquirir estrategias de pensamiento propias de la disciplina histórica para conocer mejor ese pasado, comprender el presente y afrontar el futuro con una actitud y perspectivas críticas y conscientes. Es posible que dependiendo del orden en el que nos hemos encontrado los registros, archivos, textos o hayamos observado lo que nos rodea, cada uno de nosotros elabore para sí mismo una narrativa diferente de cuál es el pasado de este enigmático sistema solar. Soy Federico Resueda y esta ha sido mi intervención en el 6º Congreso de Historia y Videojuegos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Espero conoceros en los próximos eventos para compartir opiniones e investigaciones. Muchas gracias. Nos vemos.